Sir Jacob Rees-Mogg es uno de los políticos más conocidos en Gran Bretaña. Se le caracteriza por su distintivo aspecto y sus gestos. Aquí lo vemos en una de sus intervenciones en la Cámara de los Comunes. Estaba explicando el motivo por el que me retrasé para una cita a las 2 en punto y tener el placer de estar en esta Cámara, dice el señor Rees-Mogg, a la vez que se recoloca los gemelos de su camisa que asoman bajo un impecable traje. Su conservadurismo inquebrantable y sus valores tradicionales lo identifican allí donde va. Sus modales resultan intachables y su discurso elocuente le han valido el apodo del caballero honorable del siglo XVIII. Sir Rees-Mogg es visto como el caballero inglés por excelencia, quien pudo ser examinado hasta cuando tan solo era un niño vergonzoso. Hoy en día es miembro del Parlamento y representa el distrito nordeste de Somerset en las elecciones, donde es un firme defensor de las políticas conservadoras, convirtiéndolo en una figura polarizadora en la política británica que genera admiración y críticas extremas. También es banquero de inversiones, lo que le ha llevado a acumular una riqueza considerable, algo que se remonta a su infancia, ya que siendo niño decía: se necesita dinero y con el dinero puedes ganar más dinero. Lo que está claramente definido en la vida política del señor Rees-Mogg es su fe católica, y de hecho es frecuente encontrarlo en la calle de camino a la iglesia. Rara vez se detiene cuando defiende las enseñanzas de la Iglesia católica o cuando usa esas enseñanzas de la Iglesia para defender sus puntos de vista sobre temas relacionados con el aborto. Recordemos su intervención en el programa de televisión Good Morning Britain, defendiendo su posición en contra del aborto en todas circunstancias, incluso en caso de violación o abuso sexual, argumentando que la vida es sacrosanta. El periodista Colin Flynn se encuentra en Westminster para conocer y obtener más información sobre cómo el señor Rees-Mogg, un aristócrata inglés, desarrolló su fuerte fe católica y el impacto que esto supuso en su vida política y en su vida personal. La entrevista comienza felicitando al señor Rees-Mogg por su reciente título de caballero, por sus 40 años de servicio en la vida política del Reino Unido. Es una especie de regalo de despedida del expresidente Boris Johnson. Nuestro protagonista cuenta que fue algo inesperado para él. El ex primer ministro Boris le llamó tiempo atrás para decirle que estaba haciendo sus honores de disolución y que le gustaría otorgarme un título de caballero, lo que fue muy amable por su parte. Ser amable y generoso con sus seguidores es algo muy característico de Boris. Además, su padre también recibió un título, apunta el entrevistador Colin Flynn. El señor Rees-Mogg explica que su padre recibió el título otorgado por Margaret Thatcher por ser editor del periódico The Times durante muchos años, así que básicamente lo obtuvo por el servicio periodístico que hizo. Cuando Colin Flynn estaba leyendo los artículos sobre el señor Rees-Mogg, justamente en ese momento le otorgaron el título de caballero. Hubo varias opiniones al respecto. Unos artículos contaban que estaba bien merecido. En cambio, otros decían que aquello era un desastre, una vergüenza. ¿Lee usted esas críticas? ¿Piensa en ellas?, le pregunta Colin Flynn. Cuando pensamos en los honores políticos, argumenta Rees-Mogg, no son lo mismo que los honores que se otorgan a las personas que han trabajado en la comunidad o en una organización benéfica durante décadas. Son un reconocimiento a las personas por haber estado involucradas en la política y han apoyado a un líder, a un ministro, quien tiene un trabajo increíblemente difícil de desarrollar. Han estado apoyando a alguien que trata de hacer lo mejor para la nación. Y eso es algo que, inevitablemente, es políticamente controvertido. Así que los políticos son nombrados caballeros, ya sean laboristas o conservadores. Habrá gente que pensará que no está bien, pero es el sistema que tenemos y pienso que es un sistema bastante bueno. Pero le afecta el elogio y luego la crítica, insiste nuestro entrevistador. El señor Rees-Mogg contesta con naturalidad. Cuando voy caminando por la calle, a menudo me paran y puede ser que una persona me elogie, pero otra me abuchee, por lo que no debería tomar demasiado en serio a ninguno de los dos. Colin Flynn explica ahora la situación que vivió hace unos días en Londres. Eran un grupo de 10 o 12 personas, él entre ellos, y cuando este contó que iba a entrevistar al señor Rees-Mogg, la reacción del grupo fue instantánea y fuerte. Había una gran división de opiniones dentro del grupo. ¿Por qué cree usted que es una figura tan divisiva en el Reino Unido? Con la templanza que le caracteriza, Rees-Mogg responde diciendo que todo el conjunto de la política británica es contradictorio. Miremos la Cámara de los Comunes, unos sentados enfrente de otros. Pasa lo mismo en los tribunales de justicia, donde hay un sistema acusatorio, donde alguien va a argumentar un caso contra otro, quien también está argumentando lo contrario. Allí hay un choque de ideas, un choque de creencias, y eso es lo que de verdad importa.
Es lo que hace que nuestro sistema político funcione. Y yo soy parte de eso, sigue explicando Rees-Mogg. Estoy involucrado en un lado del argumento que expongo con tanta fuerza como puedo, y a otros no les gusta. ¿Y a usted le gusta eso? Creo que es esencial para la política, dice Rees-Mogg. Es importante crear buenas ideas. El consenso en política es un desastre, porque te das cuenta de que tienes puntos de vista blandos, laxos, que nunca van a cambiar nada. ¿Y por qué se metió en la política? Buena pregunta, contesta Rees-Mogg sin perder la seriedad. Por una mezcla de razones. Hay un elemento de servicio público. Creo que si te interesa la política y sientes que puedes contribuir con algo, particularmente si vienes de un entorno afortunado, tienes la obligación de hacer algo a cambio. Pero también lo disfruto, así que me gustaría decir que no todo es piedad. En realidad es algo fascinante en lo que participar. Lo encuentro muy gratificante e interesante. ¿Y en qué momento le picó el gusanillo de la política? ¿Desde temprana edad usted pensaba que quería aspirar a este cargo? Es difícil ser preciso. Ciertamente la política me ha interesado desde que era muy pequeño, se sincera el entrevistado. Mi padre era editor en un periódico. Éramos muy políticos en nuestra familia, en términos de nuestra conversación y con los invitados. Cuando yo tenía 10 años, Margaret Thatcher fue elegida y entonces ya pensé que era una señora completamente impresionante, muy importante, una líder carismática, quien cambió para mejor nuestro país. Usted se sintió atraído por ese fuerte carácter de la señora Thatcher, remarca Colm Flynn. Vi la gran imagen suya que todo el mundo en el Reino Unido ha visto. Me refiero a aquella en la que usted tenía unos 12 años, su padre y usted en la mesa a la hora de cenar. Su padre estaba interesado en su opinión sobre lo que estaba pasando políticamente en el país en ese momento. En mi opinión, dice Rees-Mogg, hay una parte muy importante de mi educación en la que mi padre pensaba que los puntos de vista de sus hijos eran interesantes y merecía la pena escucharlos. Y yo tendré en cuenta los puntos de vista de mis hijos exactamente igual. Si queremos tener conversación familiar, solo lo conseguiremos si de verdad escuchamos a todos los miembros de la familia. Durante décadas en la política, ¿qué es lo que más le ha sorprendido? ¿Qué esperaba que fuera ese juego de la política? Lo que más me ha sorprendido es simplemente la paz de la política, ya que desde mediados del año 2010 hasta el 2015 hemos tenido un inesperado resultado de las elecciones. Después el Brexit, también el Partido Conservador cambiando a su líder con tanta frecuencia como la mayoría de la gente se cambia de camisa. Y en todo ello nos encontramos con la paz de la política, la cual ha repuntado en los últimos años. Centrando nuestra mirada en los Estados Unidos, su división política y la gente atrincherada en sus temas cada vez más. Si lo comparamos con lo que sucede aquí en este otro lado del charco, también está cambiando para mejor o para peor. ¿Qué opina usted? Es realmente importante tratar de obtener algún tipo de perspectiva histórica, porque siempre pensamos que la política de nuestros días es la más divisiva que jamás haya existido. Y no siempre es verdad. La política en la década de los 80 entre Margaret Thatcher y los mineros, por poner un ejemplo, fue extremadamente divisiva. Algunas de las cosas que los defensores de Disraeli tenían sobre Gladstone no serían parlamentarias ahora. Pensaríamos que son absolutamente extremas y más allá de los límites del discurso político cortés. Si volvemos al ascenso con los lores Charles James Fox y Beat the Younger, la política es importante. Es por eso que es divisiva. Como el país y el gobierno son importantes y, por supuesto, el gobierno desea argumentar sus ideas con fuerza. Y me pregunto si la gente mira atrás, a las épocas anteriores, bastante sentimentalmente y dice, oh Dios, hace 20 años todos se querían y eran muy... El canal EWTN News está entrevistándole hoy por su fuerte y arraigada fe católica, señor Rees-Mogg. Usted ha hablado siempre abiertamente sobre sus creencias y cita la fe católica para defender temas muy controvertidos y complicados, problemas políticos, problemas sociales, etc. ¿De dónde procede esa fuerte fe cristiana? Mi fe proviene de mi padre y de la madre de este, ya que fueron educados con una gran fe católica. Cito esto porque a algunas personas les sorprendía mucho que alguien tan inglés como yo no fuese anglicano, sino que, de hecho, soy una sólida persona papista. Así que esto me viene tanto a través de mi padre como de su madre, mi abuela. Ciertamente, creciendo en ese ambiente católico, para usted es algo cultural. Ir a misa los domingos es parte de su vida familiar. ¿Cuándo empezó a pensar en ello más seriamente y con más profundidad?
En realidad, cuando era niño no lo hice, declara sin tapujos el señor Rees-Mogg. Yo no disfrutaba yendo a la iglesia como mis hijos ahora lo hacen. Quedarme en casa y jugar era más divertido que ir a misa. Pero he tenido mucha suerte porque a medida que me he ido haciendo mayor, la fe se ha convertido en lo más importante para asegurarme de que cumplo con mis obligaciones en la iglesia. ¿Y esa firmeza de dónde viene? Observando que todas las religiones están en declive en el mundo occidental y en cualquier sitio que nos fijemos, las voces nos dicen que la religión está pasada de moda, está caducada. San Pablo dice que si Cristo resucitó de entre los muertos, entonces es verdad. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, todos estamos perdiendo el tiempo. Nunca he dudado de que Cristo resucitara de entre ellos. Recuerdo ir a la liturgia del Viernes Santo cuando era muy pequeño y estaba absolutamente convencido de la verdad que se estaba revelando. Todo fluye de eso. A muchos católicos les preocupa porque a veces pueden tener dudas en algún momento. ¿Usted lo entiende a nivel intelectual o lo siente dentro de su ser interior, en su alma? Creo que viene primero la fe y luego miras la historia de la Iglesia y el desarrollo intelectual de la carga. ¿Por qué encuentro fácil aceptar las enseñanzas de la Iglesia sobre la fe y la moral, donde la Iglesia es infalible? Según el Vaticano, los mejores pensadores de los últimos 2000 años se han dedicado a analizar lo que la Iglesia piensa y, como lo ha hecho, entiende lo que se ha revelado. ¿Quién soy yo para competir con eso? ¿Cuál es su pensamiento con sus años de formación? Cuando mira el mundo de su alrededor, sabiendo que la gente está cuestionando todo lo que está en el mundo en constante cambio en estos tiempos. Quizás esas personas mirando a su alrededor piensen que tal vez esto sea una tontería, un cuento de hadas. Nunca he pensado, responde con total convicción. Nunca lo he pensado así. Cuando estallaron los escándalos de abuso sexual en el Reino Unido, la Iglesia Católica, como también lo hicieron en Irlanda y en muchas partes diferentes del mundo, ¿sacudió este hecho su fe y creencia en la Iglesia como la institución que es? No, contesta rotundamente, porque todas las instituciones están formadas por individuos y los individuos son falibles. ¿Cuáles son las palabras permitidas en el canon de la forma extraordinaria? Solamente las palabras permitidas a dos pecadores. Incluso el sacerdote admite que es un pecador, porque obviamente él también es humano. Y sabemos que solo Cristo, él mismo y la Virgen estaban libres de pecado. Y todos lo sabemos, pero eso no destruye la institución, porque es la institución de Cristo. Es ahora cuando Colin Flynn le pregunta por su vida política y cómo influye su fe católica en ella. Soy muy afortunado. Pienso que ser católico hace mucho más fácil la política, porque hay un cuerpo autorizado de enseñanza al que puedo señalar si me preguntan sobre la moral. Las preguntas en la política británica son un voto libre, así que si alguien me pregunta cuál es mi punto de vista sobre el aborto, por ejemplo, puedo decir lo que la enseñanza de la Iglesia muestra, y lo acepto como católico. ¿Y por qué es esto útil? Pues porque esto significa que si la gente quiere desafiar mi punto de vista, algo que por supuesto tienen derecho a hacer, no solo me están desafiando a mí, sino que también lo hacen con la autoridad de la Iglesia, que es una autoridad mayor que la mía. ¿Cree usted que su fe católica ha sido un obstáculo o le ha frenado en algún momento de la política? No, no creo que haya sido así. Pienso que la sociedad británica es muy tolerante con la fe religiosa, explica el señor Rees-Mogg. Tenemos ese momento famoso en el que usted apareció desayunando en la televisión del Reino Unido, en la televisión matutina, cuando las cosas son un poco más suaves y alegres. Aunque el entrevistador le habló del tema del aborto, que es legal en el Reino Unido, preguntándole qué pasaría en el caso de incesto o violación, crímenes horribles. ¿Usted apoyaría el aborto en esos casos? Usted firmemente respondió que no. Hoy en día, muchos políticos pueden entender esto como el final de un juego, como el final de su carrera política. ¿Cree usted que tiene la opción de decir lo que políticamente podría ayudarle y ser popular? ¿O decir lo que usted piensa, lo que le pondría en una posición difícil? Veo que es usted lo suficientemente amable como para asumir que lo estaba pensando detenidamente. En aquella situación me acababan de hacer una pregunta y la respondí. No pensé mucho en lo que me rodeaba. Rápidamente el entrevistador añade, ¿que no lo pensaba? No me lo creo ni por un segundo. Es verdad, contesta el señor Rees-Mogg. Yo esperaba hablar sobre el Brexit. No me gusta madrugar. Sería eso, comenta entre risas. Lo cierto es que me emocionaba al hablar del Brexit.
Aquel entrevistador me preguntó sobre el aborto y respondí con las enseñanzas de la Iglesia. Cuando salí de aquel edificio pensé que esa entrevista no iba a mejorar mi carrera política, aunque hoy en día puedo decir que no ha tenido ninguna repercusión. Sin embargo, usted tiene que enfrentarse mucho a eso, porque las enseñanzas de la Iglesia Católica van en contra y las creencias de la Iglesia también están completamente en contra de la corriente de la sociedad. ¿Se encuentra usted en una posición difícil cuando se enfrenta a algo, quizás incluso en su propio partido, ya que su partido está impulsando una agenda o respaldando algo que usted piensa que va en contra de sus creencias fundamentales como católico? Seriamente, el señor Rees-Mogg explica que, afortunadamente, todos estos temas son votos libres, por lo que no encuentra gran dificultad para mantener una posición católica ortodoxa. Ahora hay mucho debate sobre la libertad religiosa, así como sobre la tolerancia religiosa. Recordando el caso de la mujer que fue arrestada en el Reino Unido por rezar en silencio junto a una clínica de abortos. En Estados Unidos no podían creer esto. Mi pregunta es si le preocupa cuando ve a esa mujer, quien no protestaba ni gritaba y aún así fue arrestada. Con la seguridad que le caracteriza, el señor Rees-Mogg responde que está muy preocupado por los problemas de libertad de expresión en general. Esto es parte del problema de libertad de expresión, más que un problema religioso. Esto ocurre en distintos ambientes. Podríamos hablar de personas a las que se les cerraron sus cuentas bancarias porque tenían opiniones políticas que a los bancos no les gustaban. Así es que la libertad de expresión surge una y otra vez en todos los ámbitos, lo que es un gran desafío. Ojalá tuviéramos la primera enmienda en el Reino Unido, se aclararían mucho más las cosas. It's very interesting. When you look at the abortion issue, in opinion polls, 70% of women would like to see the limit for abortions reduced. In Parliament, it's almost an article of faith of the Labour Party that you should have. ¿Cree usted que el gobierno se equivocó con el proyecto de ley que permitió arrestar a esa señora? Fue un voto libre, dice Rees-Mogg. Ese es el problema. Es muy importante tratar el tema del aborto. Según las encuestas de opinión, al 70% de las mujeres les gustaría que se redujera el límite de abortos. En el Parlamento es casi un artículo de fe del Partido Laborista que se pudiera abortar casi hasta el final del embarazo, lo que hace que la gente defienda la despenalización. Lo que ellos quieren es permitir el aborto durante todo el periodo del embarazo. La izquierda va mucho más allá de la opinión pública, pero desafortunadamente son mayoría en la Cámara de los Comunes. Echando la vista al estado de la Iglesia Católica en el Reino Unido hoy en día, ¿cuál es su opinión sobre este estado? Opino que a la Iglesia Católica le está yendo razonablemente bien, afirma el señor Rees-Mogg. Hemos recibido una gran ayuda de la gente que viene de Polonia, lo que ha hecho aumentar nuestro número, lo cual es algo completamente bueno. Nuestro periodista le interrumpe para especificar que está hablando en términos de asistencia. El señor Rees-Mogg enlaza su respuesta con el sermón del cardenal Nichols. Fui a la misa roja, sigue contando, que es una misa al comienzo del año judicial. Es un hombre gentil y amable, el cardenal Nichols. En la misa se levantó junto con todos los jueces y les dijo que podían pensar que eran muy importantes los jueces, pero que hay un juez más importante que todos ellos. Por lo tanto, les aconsejó que simplemente tuvieran cuidado. Fue algo fantástico y duro a la vez, viniendo de alguien tan amable. Soy un gran admirador del cardenal Nichols, manifiesta nuestro invitado. También hay otras partes de la Iglesia a las que les está yendo muy bien. Podemos citar el oratorio del Brompton, que está lleno. A la gente le gusta la fe ortodoxa rigurosa. El Instituto de Cristo Rey es otro buen ejemplo. ¿Y por qué cree usted que algunas áreas de la Iglesia Católica están prosperando, mientras que la mayoría de las iglesias están experimentando un declive muy pronunciado? Es una cuestión de hacer las cosas correctamente. Esto resulta atractivo para la gente. Se trata de la verdad. Si la Iglesia Católica cree que es el poseedor de la verdad, necesita ser audaz al respecto. Por el contrario, si no cree que es el depositario de la verdad, ¿de qué se va a preocupar? Así que todo se reduce a la creencia en la verdad. Con respecto a la sociedad, ¿cuál cree que ha sido el efecto en la sociedad a medida que hemos visto el declive de la religión?
Creo que hay problemas y la religión da una base muy segura para la vida de las personas. La fe religiosa es buena para la salud mental. A la gente le aporta un propósito y una comprensión espiritual de la vida que les ayuda mentalmente. Además, anima a las personas a comportarse. La vida es difícil, aunque sería peor si no fuésemos católicos. La fe nos ayuda a ser un poco mejor de lo que podríamos ser de otro modo. ¿Cómo le ha ayudado todo esto en su vida?, pregunta abiertamente nuestro periodista. La fe me ayuda en mi vida a diario. Creer en algo que es más importante para la próxima vida es extremadamente útil para concentrarme en lo que me importa en la vida. ¿Recuerda algún momento en el que tuvo que apoyarse más en la fe para consolarse? En mi opinión, la fe es un gran consuelo, una gran ayuda cuando muere alguien. Pero bueno, ya que uno cree que va a un sitio mejor. Retrocediendo al año 2012, en el que murió el padre del señor Rees-Mogg, el entrevistador quiere saber si piensa en él todos los días. Por supuesto que sí, afirma el protagonista, y también rezo por él, por su alma. Mi padre murió con la mayor fe posible. Estaba listo para la partida, y eso fue realmente maravilloso. Nos cuenta francamente el señor Rees-Mogg. Yes. And you were in the back of a car and you were saying, I really like money, and because you need it to buy things, and I'm investing money. You were investing money at 12. En este momento de la entrevista, volvemos a los 12 años de edad del señor Rees-Mogg, cuando sentado en la parte trasera del coche manifestaba: me gusta el dinero porque se necesita para comprar cosas, y yo ya estoy invirtiendo mi dinero. Fue un documental grabado para la televisión francesa. Más tarde, la BBC le entrevistó también, y después de esta entrevista usted descubrió que había una tarifa de contribución de 18 libras que nadie le había pagado, así que les envió una carta diciéndoles que si no le pagaban esas 18 libras en 10 días, buscaría asesoramiento legal. Con tan solo 12 años, usted tenía verdadera fascinación por el dinero, y ahora trabaja en un banco, en inversiones. ¿Cómo le ha cambiado el dinero como persona? Disfruto trabajando, es su respuesta. Me gusta trabajar. Ahora estoy mucho menos centrado en el dinero que cuando tenía 12 años. ¿Han cambiado sus prioridades?, añade el periodista. Sí, por supuesto. Creo que con 6 hijos y la política es diferente. En la política no se trata de dinero. En la política se trata de cambiar el país para mejor. Y de hecho es casi más gratificante que tener un gran sueldo. Algunas personas dicen que Jacob Rees-Mogg está fuera del contacto debido a su gran riqueza y su comportamiento. Sé que una vez usted dijo que era un hombre del pueblo, pero lo dijo en latín. Entre sonrisas, nuestro invitado bromea con la idea de que fue un intento de humor, aunque en política nunca van bien las bromas. Para los políticos es peligrosa incluso la broma más indirecta. En primer lugar, tenemos un gran sistema de entrevistas electorales en este país, por lo que casi todas las semanas mis electores vienen a verme y me cuentan sus vidas. De esta manera es como se está en contacto con ellos. Nadie lleva la vida de nadie más. Nadie más sabe la vida que cada uno está viviendo. Por eso considero que soy un hombre del pueblo. Quizás alguien pueda pensar que esto es una tontería y que solo pretendo fingir. Podría citar la anécdota de Harold Wilson, el anterior primer ministro, quien fumaba en pipa ante las cámaras y cuando estaba fuera de ellas fumaba cigarrillos. Simplemente fingía ser un hombre del pueblo en sus actuaciones en televisión, aunque en realidad disfrutaba de los pequeños placeres de la vida cuando se alejaba de la tele. Lo cierto es que usted siempre ha querido ser auténtico, ser fiel. Es algo que siempre ha intentado hacer a lo largo de su carrera política. Realmente no he intentado nada. Quiero decir que he hecho muchísimas cosas y todo ha sido pensado con sumo cuidado. También me he confundido. Nunca pensé que sería muy conveniente fingir que era otra persona. Usted citó esa frase bíblica. ¿Sabes de qué se beneficia un hombre si obtiene el mundo pero pierde el alma? Hay momentos en los que hay que tomar decisiones aun sabiendo las consecuencias que ello conlleva. Pensemos en Twitter, en los periódicos. El señor
señor Rees-Mogg, plenamente consciente de los medios, comenta que Twitter es de total y absoluta relevancia. Estas tormentas no deberían tomarse en serio. Pero ese no es el problema, aclara el entrevistador, porque muchas veces se toman en serio e incluso un editor del New York Times hace unos años renunció a su puesto de trabajo y dijo que Twitter se había convertido en el editor definitivo de lo que se estaba volviendo viral, o lo que era tendencia en Twitter era lo que estaba llegando a los principales medios de comunicación. Rees-Mogg insiste en que la gente se esfuerza para no ser demasiado rara y no cree que Twitter importe tanto porque las personas que se enojan en Twitter no deberían ser tomadas en serio. Seguramente, a la mañana siguiente, lo habrán olvidado. Sin embargo, en política siempre hay compromisos, especialmente si estás en un cargo ministerial, ya que no todas las decisiones salen como uno quisiera, pero lo que se hace en ese momento es presentar argumentos y aceptar la responsabilidad colectiva, a menos que vaya demasiado lejos, momento en el que tienes que dimitir. Así es que mientras fui ministro, explica, tuvimos muchos confinamientos, lo cual no me interesaba. Quería suavizar la situación de tal forma que planteé unos argumentos que no funcionaron. No pienso que por ello tuviera que haber renunciado. Creo que se necesitaban algunas personas en el gobierno para que presentaran esos planteamientos, esos argumentos. Volviendo al pasado, desde hace 40 años en la vida política, ¿qué es lo que más le enorgullece? Sin duda ninguna, de lo que más orgulloso estoy es de las cosas que hago en Northeast Somerset para ayudar a los electores individuales. Tengo lo más maravilloso, experimenta nuestra selección. En un pueblo llamado Poulton, donde llamé en la puerta de una casa y les dije, al abrir la puerta a una señora, yo saludé. Hola, me llamo Jacob Rees-Mogg, soy candidato del Partido Conservador y me pregunto si puedo contar con su voto. La señora contestó, claro que sí, porque ustedes me ayudaron a conseguir esta casa en la que estoy viviendo con mis 2 hijos. Y cuando haces algo escribiendo unas pocas cartas que cambian la vida de alguien para mejor, eso es la parte más gratificante de la política. Ese es el tipo de cosas que realmente importan. ¿Algún arrepentimiento?, pregunta pícaramente nuestro periodista. Debemos seguir adelante en nuestro camino. Pienso que insistir en los errores no es útil y, naturalmente, la Santa Madre nos ofrece confesión, así que nos sentimos observados y protegidos. Pero usted es un ser humano. ¿Mira hacia atrás en algún momento? Lo cierto es que siempre pienso que las cosas se podrían hacer mejor, pero prefiero usar los confesionarios antes que la televisión pública. Bueno, eso lo dejamos para otro día. Thank you for having me. It's been a pleasure. Thank you.